Nos vamos con Gustavo Córdoba, que nos va a hablar de la imagen política de una encuesta que han hecho desde Suban, Córdoba y Asociados para hablar de esto. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Hola. Hola Gustavo, ¿me escuchás? Ahora sí, Mimi, te escucho perfecto. Perfecto, te daba la bienvenida, gracias por atendernos. Y bueno, para charlar un poquito de las últimas encuestas que nos llegó a todos el fin de semana, la imagen política de cara a las PASOs. Bueno, una campaña electoral de las más atípicas, habría que buscar mucho para atrás, pero es difícil de encontrar una campaña electoral tan aburrida, con tan poco clima, ¿no? Te diría bastante ordinaria en sus contenidos. Y es que, en definitiva, lo que ha pasado, Mimi, es que las campañas electorales se han transformado, han dejado de tener la eficacia que tenían antes, y en lugar de ser un debate de las políticas públicas futuras en el Parlamento, por ejemplo, han sido reemplazadas por una suerte de plebiscito emocional, donde lo único que cuenta es la descalificación del adversario para que la gente nos vote, ¿no? Y Gustavo, usted con tanta experiencia analizando la política, le pregunto esto con el sincero interés de conocer una respuesta que me aclare las ideas. Cada vez que aquí hemos entrevistado a decenas de candidatos y candidatas, y a mí me llama la atención como comunicadora, como entrevistadora, que cada vez que uno pregunta, teniendo algo para responder, siempre trae al adversario al ring para pegar, trae a alguien. Parece que es necesario o que eso lo tienen aprendido de que sirve, de que resulta, porque a veces cuando no hace falta incluso, desconcierta estar entrevistando a alguien, preguntándole algo sobre su gestión o sus propuestas y trae a colación a otra persona. Como politólogo, como analista, ¿esto resultó en algún momento? ¿Sirve? ¿Por eso se sigue usando? No, y evidentemente es lo que genera que la mayoría de las personas nos respondan que las campañas electorales no le hablan a las personas como ellas, o cerca de un 64% que nos ha dicho que las campañas electorales actuales no le generan absolutamente nada, o más de un 70% que caracteriza de manera negativa los contenidos de la campaña electoral actual. Entonces, lo que hay que hacer es repensar el rol de las campañas. Mira, Mimi, es sintomático. 20, 30 años atrás, un spot, por ejemplo, como el que hizo Agulla para Randazzo en la provincia de Buenos Aires, y eso que Agulla es uno de los mejores o el mejor publicista que hay en Argentina, hubiera significado una victoria automática de Randazzo. Ahora, el spot actual, ¿cuánto tiempo hablamos de él? Claro. 30 minutos, Sí. 45 minutos y pasamos a otro tema. Es decir, las campañas electorales claramente han perdido relevancia, se han transformado en cosas aburridas. Vuelvo a insistir con la idea de lo ordinario, porque pareciera que no le dedican ni el tiempo, ni la profundidad, ni la investigación, ni el profesionalismo que deberían tener. Yo me pregunto a veces si testean algún mensaje o se mandan cruditos, ¿no? El formato, además, te diría que es bastante aburrido, limitante, porque vos en 14 segundos tenés que decir quién sos, que la mayoría no los conoce nadie, ni en la cuadra de la casa los conocen. Después tenés que explicar tu propuesta, que en 14 segundos qué podés decir, y además tiene que tener el número de lista, y viste, se da esa situación muy graciosa de que te aceleran el ritmo, ¿no? La velocidad de la locución y termina siendo un cocoliche que nadie entiende nada. Entonces, en ese formato te diría, está también atravesado por la digitalidad o la virtualidad y las redes sociales, donde más de la mitad de la población, te diría casi el 60%, ya nos admite lisa y llanamente que utiliza las redes sociales o los medios digitales para informarse en detrimento de los medios tradicionales. Este es todo un dato también que habla a las claras de ciertos cambios que se van produciendo y que todavía las campañas electorales no reconocen. Gustavo, buenos días. Muchos están hablando de Buen día. El voto joven, de los 7 millones de nuevos votantes que va a haber. ¿Esto puede arrojar alguna sorpresa tanto en las PASO como en las elecciones generales de noviembre? No, hay poco margen para sorpresa. En general va a haber una disminución del volumen electoral, al menos en las PASO, entre 7 y 10 puntos posiblemente, pero después se va a normalizar para noviembre. El tema del voto joven, déjenme decirles, hoy es el segmento etario en el cual se concentran la mayor parte de los indecisos. Pero no indecisos porque no sepan a quién van a votar o no tengan decidido, sino porque simplemente han dejado de ver o de sentir a la política como lo hacemos los que tenemos, por ejemplo, más de 50 años, ¿no? Que tenemos una mirada más tradicional. Ellos abrazan causas puntuales,
y no tanto causas permanentes. Por lo tanto, puede darse el caso que en la elección pasada hayan votado en una dirección y en esta voten en otra, y está totalmente bien. El problema no es de los jóvenes, el problema es de los adultos que hacen campañas electorales, que no entienden a los jóvenes y hacen ridiculeces como hacer videitos de TikTok, ¿no? Como si eso te fuera a garantizar algo. Sí, perdón, te garantiza el ridículo, pero votos, en lo que se dice votos, adhesión juvenil, para nada, porque además los jóvenes tienen un nivel de complejidad y tienen además un nivel de consumo de temas que pasa, te diría, exclusivamente por lo digital. Mirá, en general, en esta encuesta que nosotros hicimos, detectamos que Facebook ya ha superado en términos de accesibilidad para contenidos a la televisión. Lo que hay que decir también es que los jóvenes que hoy admiten mirar televisión, y esto es lo interesante, cuando le repreguntás para qué usas televisión, es para jugar juegos, para navegar páginas con contenido de videos, pero no para consumir los medios tradicionales, ¿no? O los programas tradicionales. Eso de que los contenidos estén disponibles en la red, evidentemente tiene mucho que ver para la juventud y aleja, digamos, en términos de consumo de la sociedad, de los adultos más grandes. Gustavo, anoche lo escuchábamos a Mauricio Macri, al expresidente, dando una entrevista en TN, y hubo algo que me llamó la atención cuando escuché su palabra, porque dijo, el lunes nos vamos a sorprender. Obviamente haciendo alusión a que el PRO y toda esta alianza de Juntos por el Cambio iba a ganar bancas y iba a derrotar, digamos, al oficialismo, por lo menos en esta primera instancia de las PASO. ¿Cómo ve usted que va a suceder, qué ve usted que va a suceder el lunes con toda esta encuesta y con todos estos datos, por lo menos aquí en Córdoba? Hola. Sí. ¿Escuchó la pregunta? Ahora sí. Sí. No, a ver, repetimos. Por favor. Le decía, Gustavo, que anoche Mauricio Macri habló en TN y decía que el lunes nos íbamos a sorprender. Viendo todo esto que usted tiene, los datos de la encuesta, ¿qué piensa que va a pasar el lunes? ¿Realmente Juntos por el Cambio va a avanzar sobre el Frente de Todos? No, mira, hace 2 años atrás el clima de opinión fabricado intencionalmente sobre estudios de opinión pública sesgados, porque hay que decirlo en estos términos, las encuestas telefónicas o las encuestas online tienen un subregistro del voto peronista. ¿Qué significa eso en criollo? Que los que votan al peronismo no están en esas encuestas. Entonces se generó toda una bola, ¿no? Nos comimos la curva, muchos, porque evidentemente decían que Macri empataba o que incluso podía ganar las elecciones, y sin embargo la perdió por 15 puntos. Yo creo que la sorpresa que podemos tener en esta elección no es la que anticipa Macri. La verdad no estoy viendo un triunfo de Juntos por el Cambio en todo el país. Puede haber triunfos puntuales en Córdoba, en Capital Federal o en alguna otra provincia, como Mendoza. Pero en líneas generales lo que nosotros estamos viendo es que posiblemente la sorpresa sea que haya un voto peronista que no está registrado, fundamentalmente en provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Simplemente, como a modo de ejemplo, va un dato. Me ha tocado medir en la zona centro, muchas provincias. En una hicimos 2 encuestas, la primera online y la segunda domiciliaria, presencial. La diferencia en el registro del voto del peronismo era de exactamente 13 puntos, ¿no? Es decir, que en la encuesta domiciliaria el voto del peronismo aparecía en una dimensión y en una magnitud muy superior a la de la encuesta online. ¿El problema cuál es? La encuesta online o la telefónica son tan económicas y tan accesibles que prácticamente todo el mundo es la única que hace. El dilema es pedirle a la encuesta online la rigurosidad metodológica que tiene la encuesta domiciliaria y el grado de precisión. Entonces ahí es donde empieza la confusión y posiblemente esa sea la sorpresa que está anunciando el expresidente Mauricio Macri. Y Gustavo, ¿y cómo ve la cuestión en la provincia de Córdoba? ¿Qué se va a dar en la provincia de Córdoba? No, veo que hay un nivel de disputa muy grande, ¿no? A favor de Juntos por el Cambio, la lista de Negri con la lista de Juez están ahí voto a voto. Creo que hay que analizarlo en estos términos. Habrá que ver si las listas de Griselda Baldata, Dante Rossi y de Javier Vicellares le terminan restando a Negri votos radicales muy valiosos para ganar. Analizar que Juez es un candidato antisistema, es como el Milei cordobés, ¿no? El Juez siempre ha sido un buen representante, digamos, de ese voto antisistema que hay en Córdoba. Pero lo cierto también es que Mauricio Macri salió a apoyar muy fuertemente a sus candidatos, a Mario Negri y a Gustavo Santos, y esto puede inclinar la balanza
diferencia mínima entre ambos, ¿no? Creo que ahí está una de las claves de la elección. La otra tiene que ver con la posibilidad de que la boleta de Alejandra Vigo supere, en términos porcentuales, a las listas de Negri y de Juez. Esto puede darse y significaría realmente un cisne negro, como el que puede pasar, por ejemplo, en Capital Federal, si Leandro Santoro derrota a María Eugenia Vidal boleta a boleta. Claro. Gustavo, una pregunta que quiero ir cerrando, pero es muy interesante siempre charlar con vos, pero lo que sucedió en Olivos, el cumpleaños de la compañera del presidente, ¿socavó realmente la imagen del presidente? ¿Fue una, por así decirlo, una jugada también entre mediática y política que cumplió con su cometido de sacarle votos al partido? No, mira, es como lo que dicen, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. En la Argentina hay indignación selectiva. El que ya estaba indignado con el gobierno antes de la foto de cumpleaños se indignó un poquito más, pero el que ya estaba votando al gobierno no cambió un ápice su postura respecto de la adherencia o de votar al frente de todo. Así que te diría, esto es una cuestión de discurso de núcleos duros, que son los que dominan la escena política, y eventualmente los escándalos como regla, ¿no? Nuestra sociedad los decodifica de una manera muy particular. Cuanto más cerca están de un proceso electoral, más desconfía de su veracidad. Bueno, te escucho y estás como un poco diciendo, podría haber sido una campaña mejor, ¿no? Como ustedes tienen que trabajar de esto, hubiera sido mejor poder informar un poco más sobre propuestas, sobre intenciones y no tanto chicaneada. Pero te escuchaba también en una expresión que tuviste decir que no los conoce ni la gente de la cuadra, muchos de ellos, y es real. Pero hay una contradicción también, hay mucha gente que dice son siempre los mismos, siempre las mismas caras, y por otro lado no lo conoce ni la madre. O sea, hay un poco una dicotomía, cuesta construir una imagen política y después una vez que los vemos en un cargo, en otro cargo, ya estamos cansados de verlos y queremos caras nuevas y después por ahí cuestionamos que no los conocemos. Se me quedó congelado, No Gustavo. ¿Me escucha, Gustavo? Bueno, No escucho. ahí está. ¿Lo tengo Sí, todavía? déjame Sí. decirte esto. Has tocado un tema realmente crítico. El posicionamiento y el nivel de conocimiento de la dirigencia es como que siempre subestiman la tarea de los medios de comunicación. Como no las entienden y no trabajan profesionalmente, llega el momento electoral y no los conoce nadie. Entonces repiten las mismas figuras o echan mano a figuras populares como conductores de televisión, periodistas, panelistas, jugadores de fútbol, estrellas del cine. Entonces ahí hay un tema realmente que la política debe trabajar, ¿no? Deben entender que ha habido un cambio, que el impacto de las redes sociales y de los medios de comunicación es brutal. Tienen que darle una cabida muy importante. Tan importante como ganar elecciones es saber mostrarse a través de los medios de comunicación. Entonces, ahí hay una tarea pendiente. Indudablemente yo coincido, comparto esa visión con ustedes. Gustavo, siempre un placer charlar con vos. Gracias por tu tiempo. Que tengas un gran día.